Vamos a recibir a gran Felipe Piña. Bienvenido, Morphy. Lo tenemos acá y lo obligamos también a Felipe a que ponga su teléfono acá. Y los invitamos a ustedes a que se vengan. Vénganse. Pero eso es fácil. Porque los próceres no usan WhatsApp. Entonces él puede dejar tranquilo su celular ahí, ¿entendés? Es cierto. Un oficio donde no hay urgencia. Ahí está, tenés que ir hacia atrás. Claro, nadie tiene urgencia. ¿Quién sería hoy de los próceres el más whatsappero? Moreno. Porque el que más se Moreno. comunica. Moreno. Porque era estaría periodista. mucha rosca, ¿no? Periodista. Muy moreno, mucha rosca ¿Cómo mandando. estaría Moreno? Y un tipo muy interesado en la difusión, el periodismo. Sí. Manda un buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bueno, que- Belgrano Ya también. estaría con todos los periodistas, políticos, Claro, todo el tiempo. Sí, ¿Cuánto más simple hubiese sido para ahí, no? Para poder Para algunos procesos de la historia. Claro, para unos procesos poder tener un Twitter, ¿no? Decir, bueno, liberemos al pueblo, listo. No, ¿sabes por qué digo Moreno? También porque era un tipo con una gran necesidad de que se conozcan las nuevas ideas. Y él saca la Gaceta, sabía que tenía 1000 ejemplares, entonces obligaba a leerlo en los templos y en los cuarteles, con lo cual multiplicaba y llegaba a los analfabetos, que eran muchos en Buenos Claro. Aires. Fíjate la inteligencia de decir, bueno, tengo un medio gráfico en un lugar donde hay mucho analfabeto, ¿cómo hacemos para que la gente se La entere? iglesia. Claro, la iglesia y los cuarteles. Una ciudad muy militarizada como era Buenos Aires después de las invasiones inglesas, ¿no? Lo tenemos a Felipe Piña acá, que está presentando este libro maravilloso, Los cuentos del abuelo José. Hablamos de José de San Martín, donde en este libro, que ya vamos a profundizar y entrar en el libro, pero de alguna manera imaginás cómo hubiera sido esos cuentos del abuelo, contándole a sus nietas, pero de una mirada absolutamente increíble para compartir con los más chicos de la casa. Y uno también, no sé lo que aprendí yo leyendo. Sí. Sí, es una manera maravillosa de abordar la historia. Es una manera de contarle a las chicas y los chicos cómo fue la vida de San Martín, de una cosa que yo me encontré, una realidad, que cuando hice la voz del gran jefe, la biografía de San Martín, el vínculo hermoso que San Martín tenía con sus nietas, que lo cuenta, lo detalla, él era un tipo que le encantaba las artes manuales, le hacía mueblecitos para las muñecas, había un vínculo muy lindo, la llevaba a pasear y bueno, uno imagina que le contaba estas historias, donde yo cuento ahí historias personales de San Martín, sus anécdotas que son infinitas, y también sus lecturas. Sí. Les habla del Quijote, les habla de qué novelas leía, es la época de los cuentos de los hermanos Grimm, esta época que estamos hablando. Así que bueno, es ese vínculo tan lindo con las nietas, que por supuesto como todas hermanas son muy distintas. Las personalidades de Pepita y de Mercedes son muy diferentes y cada una le interesa cosas distintas diversas de lo que le está contando el abuelo, que sabemos que era una persona muy amorosa, muy empática, muy atenta al otro, ¿no? Entonces me pareció una linda Qué forma. lindo que es humanizar un poco a nuestros próceres, ¿no? Sí, Qué lindo claro. que es poder conocerlos un poco más y también prender la llama al que está mirando, también decir, cualquiera de nosotros puede hacer algo que revolucione y que cambie el ámbito en el que vivimos, ¿no? Uno se imagina que San Martín era un tipo que iba caminando y dejaba una estela. Lo que pasa es que cuando uno profundiza o conoce, después supo que además los próceres ni siquiera fueron ricos, además los próceres ni siquiera fueron Nadie es profeta en reconocidos. su tierra, San Martín Ni sobre todo. siquiera sobre no todo. fueron reconocidos. Sobre todo. Sí, una tremenda ingratitud Claro. y vivieron en situaciones económicas Y complejas. esa parte de la familia, ¿verdad? Sí. Tuvo hija y nietas. Tuvo hija y nietas. Tuvo la hija que fue la famosa Merceditas, Sí, sí. la infanta mendocina, como decía él. Casada con Mariano Balcarce. con Balcarce y las nietas eran Balcarce. Claro. ¿Vinieron a la Argentina o se quedaron siempre en Francia esa familia? Vinieron a la Argentina, no. Una nació, Mercedes nació en Argentina, la otra nació en Francia, Sí. Josefa. Y bueno, Mercedes y San Martín siempre tuvo un vínculo muy fuerte con nuestro país, ¿no? La idea de que él se va al exilio y no se ocupa más es cierta, de hecho intenta volver. En el año 28 él quiere volver, se encuentra porque quiere colaborar con su país en la guerra con Brasil, cuando está gobernando Dorrego. Y lamentablemente cuando llega se encuentra con que Dorrego ha sido fusilado por Lavalle, una Se situación vuelve. tremenda. Claro. Y se queda 3 meses hablando con todos, reflexionando, y bueno, se da cuenta que su presencia va a ser más problemática para el país que otra cosa y se vuelve a Francia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy lindo ese vínculo con las nietas y a mí me permite claro. contarle a las chicas, chicos y a todo el mundo esta cosa de este vínculo tan lindo y las historias, ¿no? Sí. Que hay de todo, hay leyendas guaraníes, porque él, recordemos que fue un niño criado por una guaraní, por Rosa Guaurú. O sea que tiene 5 años En Corrientes. de Corrientes, de aprender el idioma, las leyendas. ¿Él sabía el guaraní? Sí, Ah, mirá sabía vos. guaraní y tiene un recuerdo muy fuerte de eso, porque cuando él vuelve y crea los granaderos, a los primeros que convoca es a los guaraníes.
y vienen 300. Conocía la tenacidad guaraní. Totalmente. Y Lo se conocía incorporan bien. 300 que le mandan una carta maravillosa a él agradeciéndole la confianza. Y bueno, van a ser de los naderos más perdurables y de los últimos. De hecho, Chepoyá, que es uno de los guaraníes, es el que hace toda la campaña y termina con Bolívar y con Sucre, Y ¿no? cruzan todas las misiones de San Martín, son acompañadas por estos cuerpos de granaderos por que él estos- mismo formó. Exactamente, cuerpos de élite, Claro. muy entrenados, muy adiestrados y en una... También educados en una concepción muy humanística, ¿no? O sea, cuando uno ve los conceptos, hay mucho militar, pero también mucho humano, ¿no? Mucho de cómo comportarse con el otro, de la solidaridad que está tan presente en lo que él decía. Felipe, sé que estaba pensando siempre en los feriados. Viste que los feriados son para generar conciencia, para ver por qué razón celebramos algo o por O qué razón conmemoramos. conmemoramos o recordamos. No siempre celebra, obviamente en este caso, justamente la de San Martín tiene que ver con su muerte. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué pensás que sentiría San Martín en este momento de la Argentina? Porque parece que no, pero la historia es cíclica, ¿no? La historia se estudia porque la historia siempre vuelve a suceder. creo que Vos que lo conocías tanto, que lo conociste tanto por estudiar. Yo lo conozco mucho, tengo un lindo vínculo con él. Claro, sí. Lo seguís viendo. Pero no soy medium, me encantaría. Claro. ¿Sabes qué groso ser medium de Me historia? encantaría, Dios mío. me encantaría. Y la verdad que creo que es un poco irrespetuoso hablar en nombre de él, ¿no? Es Bueno, vamos a jugar. No entendiendo, estoy obviamente. descalificando la pregunta. Digo que por una cuestión de respeto yo no podría decir qué diría San Martín en este ¿Pero qué momento. imaginás desde Pero lo lo que que conocés? yo que aconsejo más que traerlo, que es difícil, es ir hacia él Claro. y ver qué decía él, por ejemplo, de la industria, qué decía de la salud pública, ¿Qué decía la libertad? qué decía la libertad, qué decía de la unión entre los argentinos. Creo que son todas cosas que en este momento nos pueden ser muy útiles. Y en ese sentido era un tipo que siempre estaba dispuesto a trabajar por los demás, que un tipo que creía que el Estado tenía que estar presente. Cuando está gobernando Mendoza, esos 3 meses funda escuelas, funda hospitales, se ocupa de la cuestión de género, se ocupa de... ¿Cómo fue eso que se ocupó la Bueno, se cuestión ocupó de las género? mujeres que estaban en muchos casos abandonadas. Era muy común que la mujer sufriera situaciones de abandono, Y de abuso. de abuso, por supuesto. Se ocupa de la niñez, creando escuelas, creando orfanatos, talleres productivos. Porque él dice, mi espada, nunca sacaré No, desenvainaré mi yo espada creo que por era una un diferencia tipo política. absolutamente antigrieta. La grieta es una de las peores cosas que nos pasó y está bueno terminar con la grieta porque es un espanto, ¿no? Y yo creo que, no, al contrario, es un tipo que en su exilio, él había sido, recordemos que fue echado del país por los unitarios, ¿no? O sea, él podría haberlos odiado y podría haber hecho... Increíble. Y al contrario, él recibe a Sarmiento, recibe a Alberdi, recibe a todo el mundo que lo va a ver con una gran generosidad, discute de política, por supuesto, tiene sus opiniones muy formadas, tiene un gran vínculo con Rosas en el exilio, sin ser rosista, Claro, porque Rosas él era la principal representante del federalismo en Argentina. sí, era el gobernante de su país en el momento que el país... Pero se sufría. lleva bien con todo. Se lleva bien con todos. Y no viene para pelear en guerras internas. sin ser un panqueque, por supuesto, Claro. porque el tipo a cada uno le dice lo que piensa, Sí, ¿no? sí, Por ejemplo, totalmente. con Rosa se lleva muy bien en los aspectos de política exterior, al punto que le dona su sable, porque cree que ha actuado muy bien en la defensa de la soberanía, le critica aspectos de política interior. Así que es un tipo de una gran autonomía, muy honesto en su cuestión ideológica, que dice lo que piensa, pero que cuando el país está en peligro, en el caso de la guerra con Brasil, o en el caso de la invasión francesa o del bloqueo anglo-francés, él actúa con mucha fortaleza apoyando a Rosas en ese momento que cree que es importante apoyarlo. Y en general, nuestros próceres creyeron mucho en la capacidad productiva de nuestro país, fomentando la Absolutamente. agricultura, la cuestión de que cada familia pudiese entender el valor de la tierra. Eso hace en Mendoza. Él gobierna Mendoza. Pensemos que él, cuando llega a Mendoza, está planeando una operación de colaboración con Chile, porque Chile era un país que estaba en manos patriotas. Cuando llega a los 2 meses, Chile cae en manos españolas. O sea que cambia todo. Todo su plan se va abajo, hay que pasarlo de vuelta. La economía mendocina era una economía ganadera de exportación. Único mercado chileno. Se cierra. Tiene que replantear la economía de Mendoza, lo hace extraordinariamente. Convierte a Mendoza en una provincia agrícola industrial. Crea talleres industriales. El primer taller industrial del país lo crea San Martín en Y hoy Mendoza. sigue siendo así Mendoza. Totalmente. Sentó las bases de lo que hoy es Mendoza, Bueno, un ¿no? tipo que fomenta el vino mendocino, y crece enormemente los cultivos de vid, de frutas, le da otro perfil económico a Mendoza,
Hay una anécdota muy linda en torno al vino. Era una persona que le gustaba el vino, bebedor social, digamos. Y bueno, hace una reunión. Esto lo cuento a Olazábal, que era su secretario. Hace una reunión de la mesa chica del Ejército Libertador y los invita a una cata. Entonces les hace una broma. Tenía un vino de Málaga y un vino de Mendoza. Al vino de Málaga le pone la etiqueta Mendoza y al vino de Mendoza le pone Málaga. Dice, qué rico me gusta el de Málaga. ¿No? Les hace probar y bueno, esta cosa que tenemos nosotros de que si es de afuera Lo de afuera es mejor. Dice, El vino bueno. le dan el de Málaga, que era el de Mendoza. Dice, qué vino extraordinario, cómo se nota los años de barrija. Bueno, faltaba que diga gusto Sí, afuera. sí, ¿viste? Sí. Y cuando le da el de Málaga, que dice Mendoza, y bueno, es un vino joven, nos falta mucho. Qué sé yo. San Martín le termina diciendo, Que había invertido las etiquetas. les cuenta la verdad y le dice, ustedes no solo que no saben nada de vinos, sino que además se dejan encandilar por las etiquetas extranjeras, ¿no? No, macho. Por una bajada de Dale. línea, Igual mandó. en lo que hace a vino sigue siendo hoy igual. Es igual, Te se dicen, sigue claro, haciendo. Esto, cerezas, sigue rosas. haciendo, claro. ¿Cuál ¿Cómo sería, que no? ¿Cuál sería el cuento que a vos más te gusta que le pudo haber hecho San Martín a las nietas, las Hay niñas uno muy Balcarce? hermoso, que siempre están basados en hechos reales, ¿no? Sí, sí. Que tiene que ver con un personaje mendocino, a veces poco conocido, que es el molinero Tejeda, que lo dibujó, bueno, el libro está ilustrado por Augusto Costanza, que hace unos dibujos maravillosos. Sí. ¿El hombre quería volar? No, ese no. El hombre que quería volar. Entonces, el molinero Tejeda, Hermosos los dibujitos. Las sí, ¿no? ilustraciones. Las ilustraciones son hermosas. él tenía telares, Ajá. y San Martín le encarga el abatanamiento, que es unir lo más posible los tejidos para que resista el frío la ropa. Claro. Y entonces le confiesa a Tejeda que tiene una idea, que es hacer una máquina para volar, y que la quería poner a disposición El tipo este. del ejército. O sea, sería como la Fuerza Aérea sanmartiniana. Claro, en 1800 y pico. Y bueno, San Martín dice, tenga cuidado porque tengo un amigo conocido que se llamaba Leonardo da Vinci. Lo intentó y no le fue muy bien. Claro. Y entonces, no, a mí me va a salir bien. Y dice, bueno, está bien. Y hace la máquina de volar, se tira de un molino, vuela un poquito, pero por supuesto Se mata. no se mata, por suerte queda, se le quiebran las piernas. Medio rengo. Pero es como una muy linda historia de Tremendo, romántica, tremendo. de todo lo que hacía ese pueblo de Mendoza pueblo cuyano por esta campaña, ¿no? Sí, que claro, se la bien. pone al hombro. Me parece que el molinero Tejeda es como un símbolo, ¿no? De eso. Supongamos que viene un extraterrestre y que no tiene la menor idea de la historia y demás. Muchos podemos ser extraterrestres. Sí, también, sí, ¿no? sí. No, Nosotros tengo que ir- tampoco no tenemos- me tengo que ir a una cosa tan No, irreal. no, no. Está lleno de ¿Qué extraterrestres. podemos decir, digamos, cuál es la principal descripción, el primer renglón de quién era José de San Martín? Yo creo ¿Quién que fue José de San Primero una Martín? persona, diría Nietzsche, demasiado humano. Ujú. Demasiado humano, ¿no? Un tipo tremendamente humano, muy empático. Hay una carta que le manda a Guido donde dice, estoy estudiando griego en los últimos años, pues no paraba de leer y estudiar, y encontré una palabra que me encanta, que es la palabra empatía, que quiere decir saber ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y yo creo que es lo que hizo toda su vida, al punto tal que el doctor Zapata le decía a su médico, ¿cuándo se va a ocupar un poco de usted, no? Es un tipo que está siempre atento a los otros, una persona que, por ejemplo, el parte de San Lorenzo, que es una especie de obra poética, él no habla nunca de él, ni nunca habla en primera persona, Claro. sino que su principal preocupación son las viudas y los huérfanos que deja ese combate, ¿no? O sea, no está hablando de la gloria, qué geniales que somos, sino, bueno, ¿qué va a pasar con lo que quedan de este combate, ¿Y ¿no? para Latinoamérica qué representa Y José yo de creo que San es un Martín? tipo fundamental, junto con Bolívar, es el otro gran libertador, ¿no? Libertador del sur, como se dice, y un hombre muy importante, ¿no? Un hombre que además, donde iba, como decías, bajaba línea, ¿no? Porque este tema de las bibliotecas, él era un gran lector y funda la Biblioteca de Mendoza. Bueno, es que toman también todas las ideas del iluminismo, Claro. de Él era el hombre Europa. ilustrado, un Claro. hombre ilustrado. Y él con Y eran Bolívar, intelectuales. con Bolívar tenían buena Con pica, Bolívar o- tiene sus diferencias que se ven en Guayaquil. También él llega a Guayaquil en inferioridad de condiciones, ¿no? O ¿De sea, sobre qué? y bueno, gobierna a su enemigo Rivadavia, que él manda... Él no quiere ir a ver a Bolívar, él quiere resolver él la guerra en el Perú. Terminar él la guerra en el Perú. Manda un enviado, Rivadavia ni siquiera lo recibe, lo maltrata, lo deja solo. Y San Martín ahí tiene que recurrir a Bolívar, pero cuando llega a Guayaquil es un hombre que no tiene país, no tiene fuerza militar, está mal. ¿Quién sos? Le decía. Y bueno, ¿Quién claro, sos? entonces él, como una persona muy humilde y muy realista, muy de estar en la realidad, le dice a Bolívar, bueno, quiero ser su segundo, yo no puedo competir. Claro.
Y Bolívar aprovecha para decirle que no y sacarlo del medio y quedarse con la gloria de la campaña final. Y a la vez San Martín muestra su generosidad extraordinaria porque le da a sus mejores hombres. Hay 500 granaderos que participan de la campaña final. Se lo deja. Riobamba, Junín, Ayacucho, estas calles. Que son Tanto, aparte, todas calle son de Barrio de la Nuevo, Rigoleta. todas juntas, más son paralelas. Son combates de argentinos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, peruanos, para terminar con el dominio español, ¿no? Felipe, yo te quiero hacer una pregunta porque hace poco nosotros dábamos, bueno, siempre hay alguna noticia de esas cosas que suceden en las aulas Sí. y algunos, viste, con tanto miedo sobre cómo se enseña la historia en nuestro país, si hay Sí. mucha bajada política, si se sigue estigmatizando, por ejemplo, a los aborígenes, ¿cómo se enseña hoy la historia? ¿Cuántas falencias crees que hay todavía en la manera en la que nuestros hijos, no sé, La Roca, Campaña del tu Desierto, hija, mis ¿no? hijos, No, yo creo ¿viste? que primero tenemos- sobre el lugar de nuestros Tenemos la próceres? suerte de tener unos pibes que son extraordinarios, ¿no? Yo entre el año pasado y ya recorrí 70 colegios de todas las clases sociales, todos los tipos. Y los pibes son muy piolas, ¿no? Son muy inteligentes, Preguntan son muy... mucho, ¿no? Preguntan mucho. Yo no voy a dar charlas, sino que voy a responder preguntas, que me parece mucho más interesante y más respetuoso que ir a bajarles línea, decirles la cosa fue así. Entonces los chicos trabajan una semana previa en preguntas Para aprovechar. y tenemos unas charlas con los pibes. ¿Qué te preguntan, Fascinante. por ejemplo? ¿Y qué hay en ¿Cuál es? común? De Vos todo, dijiste de de todos los todo. estratos sociales. ¿Qué hay en común? ¿Qué viste en común en todo Y yo creo que el no dejarse doblegar y que surge esta cosa maravillosa del niño que es su voluntad de saber, ¿no? Que no está atravesada por ninguna grieta, que no está minimizada por nada. Entonces los pibes preguntan lo que se les ocurre preguntar y que con muy buena guía de las y los docentes que hacen muy buen laburo, ¿no? Independientemente de lo que no haga el Ministerio de Educación. Y digamos, ¿no? hablando de docentes, vamos a compartir un tape de un maestro que está dando que hablar por estas horas porque es una persona que se metió casi en la piel de Con San todo. Martín con todo, indagó muchísimo sobre él y así les hablaba a sus alumnos. Pero hemos venido a decir basta. Se acabó. Señores, sus hijos y los hijos de sus hijos recordarán este día con orgullo. Porque le dejaremos una tierra rica de ser vivida. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar. Donde cada hombre decida su futuro, sin importar su color, su linaje o procedencia. Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y todos somos iguales ante la muerte. Porque cada hijo de mujer merece ser libre y una vez para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! No hay nada mejor que un profesor que le hace vivir la historia a los Totalmente, chicos. Un aplauso total. ¿No? Y aparte, la famosa arenga, ¿viste? Los chicos ¿de dónde lo tienen? Del fútbol. ¿Viste? El Tal capitán que dice, cual. hoy tenemos que poner todo. Pero imagínense cuando alguien Tal tenía cual. que hablarle al otro para convencerlo y persuadirlo de modo tal que dé su vida por él. Tal cual, tal ¿No? cual. Claro. Bueno, yo creo que es esto, ¿no? Lo que hacen los docentes, que yo lo veo Son permanentemente. creativos. Es maravilloso, ¿no? Y la frase esa que dice, seamos libres, que lo demás no importa nada. Exactamente. Esa frase Y salí va corriendo. acompañada de una frase maravillosa que dice, o andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios, ¿no? Dice, bueno, si tenemos que sufrir necesidades, si nos cortan los víveres, si nos boicotean, bueno, Estaremos vivos pero, igual que tan ellos, claro. seremos libres. Eso ¿no? es empatía. O seremos libres. Total. Y bueno, reconoce, y esa frase de nuestros paisanos los indios, que está linda porque él, antes del cruce, se encuentra con los mapuches, con los pehuenches, mapuches, los pehuenches, que son una fracción mapuche, y les pide permiso para cruzar la cordillera porque entiende que está entrando a un terreno sagrado, que es nada más y nada menos que la cordillera de los Andes. Y ese encuentro es extraordinario. Y en el único reportaje que da San Martín en vida, que lo da al general Miller, que está haciendo su biografía, es el fragmento que más hojas ocupa. A él le fascina ese encuentro. Hasta hace un estudio como antropológico de las costumbres de esos mapuches, ¿no? Porque después, después hubo todo un enfrentamiento con los mapuches, Por supuesto que la barbarie, en lo cual San Martín no tuvo nada que ver. Todos, pero mucho antes, estamos hablando de 80 años antes, Sí.
era distinto. Y sí, muy sí, distinto. además, la bueno, percepción de San Martín. él reconoce esa cuestión de originarios, de la gente que estuvo antes. Por 80 años después eran borrachos, Sí, claro, ladrones, chorros, vagos, malentretenidos. vagos. La Mal frase era entretenido. vago y malentretenido, que le aplica también al gaucho, ¿no? Sí, sí, Sé sí. que mi pero viejo todo lo dice mismo. mucho esa frase. Cuando ¿Sí? me jode, me dice vago y un mal Bueno, entretenido. ¿sabes por qué? Porque era un formulario de bando. Cuando se busca a alguien, por ejemplo, Juan Moreira, que fue un personaje real, era vago y malentretenido. Era lo que sería hoy modus operandi. Era Claro. estafador, distintos tipos de delincuentes, Sí, truchantes, malos y mal entretenidos. Vago, vago. Vagos y mal Fíjate qué entretenidos. manera sí, sí. de contar tuertamente la historia, ¿no? Porque esa gente eran los tipos que por un decreto justamente de Rivadavia, la ley de vagos, Claro. era gente que no tenía propiedad o trabajo, que Ajá. no era culpa de él, que no había Claro. laburo tampoco. Era vago y Y entonces iba malentretenido. o a la cárcel o a pelear contra el indio. Eso es lo Sí, que sí, ponían sí. en el pecho en la frontera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí, y sí. le costó formar esa fuerza de élite para que, por ejemplo, librase a nuestro país o para cruzar los Andes o para las distintas campañas o rápidamente, digamos, frente a Sí. esto que decís vos, ¿no? Índices de desocupación también muy altos, gente que le estaba pasando muy mal, lo encontraba como una salida laboral y Sí. como un compromiso hacia la nación. Sí, él logra reunir un ejército importante, efectivamente, ¿no? Esa salida laboral que después no es tal porque esta pobre gente tardaba mucho en cobrar sus sueldos, pero él arma una fuerza de élite muy exigente, son muchos años, muchos meses de Él preparación. mismo lo formaba. Él lo formaba, un tipo que tenía una gran experiencia, pensá que entró a los 11 años al ejército español, a los 13 está peleando en África. A los en 13 años. 13 años en Argelia, y él a esa edad pide ser voluntario del batallón más riesgoso, que era el de los granaderos, que se ocupaban de los explosivos, de poner explosivos y desactivar explosivos en la lucha frente a los bereberes, que eran los guerreros más ¿Y temidos. Claro. era blanco el caballo? Nomás? No, era bayo. Ah. Hoy diríamos beige. ¿no? Ajá. Sí, sí. Bayo, más o menos marroncito. Marrón claro. Pero como había una imagen sagrada que era la del apóstol Santiago, ¿no? El guerrero santo, mucha gente se mirá, ponía... Bueno, Bolívar también en la imagen era un Pero caballo blanco, ¿no? San Martín también, tengo entendido, él creó el uniforme. Él Era crea el como el uniforme, modisto crea el del uniforme, ejército, sí. ¿no? El tipo se metía en todo. Bueno, Claro. diseña el uniforme, Omnipresente. diseña la ropa junto a Fray Luis Era Beltrán. medio Napoleón en ese sentido. Bueno, era un ¿no? tipo, yo creo que era un tipo como renacentista, ¿viste? En esto de intereses múltiples. Total. Y lo ves en el tema del cruce, la logística, él está en todos los detalles. Pero porque eran intelectuales principalmente. Claro, bueno, eran tipos personas con inquietud. formados en Y Europa. curiosos. Un con un nivel de tipo que se la cultura. pasaba leyendo, Claro. un tipo que se lleva al cruce de los Andes el Spotify de la época, que eran las partituras. ¿Cómo hacía para escuchar música en los Andes? Sabiendo música y llevándote la partitura. Y Entonces, él el iba tipo- cantando. el tipo escuchaba la novela Sinfonía en su cabeza, ¿no? No, un fenómeno, Ah. total. Como que concentraba Y ahí. leía, él Pero era, hay que saber él leerla. era un Hay que saber leerla. gran Tenemos- ejecutante vamos- de guitarra, y entonces se lleva 2 o 3 sinfonías y las lee en ese marco. Yo que tuve la suerte de cruzar la cordillera, Vos lo hiciste, sí. ves Increíble. en ese marco escuchar Beethoven, entonces ya está, qué sé yo. Tal Hoy lo cual. Recién hacemos con- decía Con Felipe que Spotify. está bueno poder aprovechar las preguntas y demás. Y bueno, tenemos algunos mensajes que van llegando con el hashtag Morphy, Euge, para Sí. compartir con Feli. A ver. Llegan a través de Twitter, #Morphy, dice Julio, escuchando a Felipe Piña en Morphy. Hijo mayor me pregunta si yo participé del cruce de los Ay, Andes. mi vida. Ojalá hubiese conocido a San Martín, hijo mío. En otra vida, a lo mejor. Bueno, acá las nietas, cuando él les habla de Cervantes, le dicen, las nietas le preguntan si lo conocía Cervantes. Claro, es una cosa que los chicos, lógicamente, el tema de la temporalidad Claro. no la manejan. pierde. Está Exacto. buenísimo, Claro. está buenísima Sí. esa pregunta, porque a uno le da lugar a explicar muchas cosas, ¿no? Sí. Otro. A ver. Juan Antonio dice, soy Juancito Fernández de Paso de los Libres, Corrientes. Muy cerca de Yapeyú, la tierra natal del general San Martín. Felipe Piña, sos un genio, estudié con tus libros, saludos. Un besito. Qué lindo, Qué bueno. qué bueno esto, ¿no? Porque el feriado lindo, ¿eh? es un día, como decíamos antes, para decir, bueno, sentémonos un poquito a charlar a ver de qué se trata, Claro. qué es lo que estamos conmemorando hoy. Y hoy se conmemora la muerte, la del muerte. general José de San Martín. Sí, la muerte que tiene que ver un poco con la tradición masónica, porque ¿por qué conmemoramos las muertes de los próceres? Un poco el calendario lo han armado muchos masones que... Él era un masón. Sí, él era un masón, y entendían que el nacimiento no indicaba tanto como el fin de una vida, todo lo que había hecho la persona a lo largo de su vida, por eso la muerte era como El el resumen de su corolario vida. de su vida. ¿Y Por cómo eso serán podemos esas decir- reuniones ahí masónicas? se discute mucho esto, creo que a mucha gente le gusta más conmemorar los nacimientos,
Pero tiene esta lógica que uno puede estar de acuerdo o no, pero digo, esto es por qué, no digo que esté bien. Estás explicando el porqué. ¿Puedes hacer un Claro. paréntesis de un minuto de quiénes son los masones? ¿Quiénes son los actualmente siguen Claro. estando? Digo, para que la Bueno, gente entienda, porque si los masones... Los masones, es genial porque cuando hablas de masonería ya te transformás en masón automáticamente. ¿Vos Yo sos? no soy masón. Famoso mito. Es una secta que fue muy importante en la Revolución Francesa y después que trataba de luchar por la libertad, por la ciencia en contra del oscurantismo que representaba en ese momento el papado y que fue muy importante en los movimientos de liberación de América Latina y que después fue tomando otros cauces, ¿no? Más polémicos quizá. Dice Pero que en ese sí, ¿no? momento fue muy importante. Y San Martín fue un masón rebelde, cosa rara, porque cuando él se integra a la logia Lautaro, que era una logia masónica, la logia toma por otro camino. El año 15, cuando su jefe máximo, gran maestre, que es Alvear, pretende entregar la Argentina a Inglaterra. Ese intento de entrega, y San Martín rompe con la logia y arma una logia propia, primero en Mendoza, después en Santiago y después en Lima, ¿no? Enojado con la logia de Buenos Aires, que él denunciaba como traidora a los intereses nacionales, ¿no? Chantalita, ¿querés preguntar algo? Sí, hay una... Bueno, uno ha estudiado a San Martín y se lo imagina con el caballo cruzando los Andes y, bueno, nada, lo que nos enseñaron en la escuela, pero hay como una cosa, un mito de récord que dice que en realidad él estaba muy enfermo, que nunca cruzó a caballo, Sí, que sí. cruzó en camilla, que lo han cruzado. No hay ningún mito. Él, y esto es muy interesante, porque pensá un hombre militar y el nivel de machismo que ve en ese momento, admitir que estás enfermo. ¿Qué edad ¿no? tenía él cuando cruzó Y los él Andes? tenía 30 y pico. Llegaba a Pero 40. para esa edad era como un 50 de ahora, ¿no? Sí, bueno, claro. Más, Imagínate más, que la más. gente vivía con suerte 60 años. Él, tipo Claro. longevo, él vivió 72. Pero yendo a eso, él todo el tiempo habla de sus enfermedades, su reuma, de su artrosis. De hecho, él se viene a Buenos Aires con su botiquín homeopático. Él es el introductor de la homeopatía en Argentina. ¿En serio? Sí. No puedo Mirá este creer. dato, mirá vos, qué Porque rico. que había sido creada en 1810 por Hahnemann, y él la conoce en Londres y se trae el botiquín, porque la alopatía, la medicina tradicional, que era muy rudimentaria, no solucionaba sus dolores, que eran muy intensos. Capaz Tenía que le daba el reuma, aceite de cannabis y no sabemos. bueno, para los dolores. había cannabis. Era por muy supuesto. marihuanero. El cannabis ya Sí, No, venía. el aceite. El cannabis venía hace rato, ¿no? Y no sabemos si. Pero digo, para los dolores. sí usaba el opio medicinal. Ajá. No, el opio Sí. medicinal, que es muy distinto, que es un calmante. Ujú. Y entonces él se preparaba sus remedios y en Mendoza se conserva su botiquín homeopático. Mirá vos. Que habla también de la apertura mental de este tipo, ¿no? Total, Imagínate rompiendo todos los que- paradigmas. Claro, o sea, Deconstruyendo paradigmas y armando... Imagínate que era algo que recién se había inventado y él trae su botiquín Felipe, a nuestro país. Vos cruzaste los Andes, hiciste la travesía de los Andes. ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando decías, yo estoy cruzando con un guía, con parar para comer, con carpita, vivo? Equipamiento. Bueno, nos Tipo pasó, la locura que hizo de cruzar los Andes era una cosa, una ya nos locura pasó total. cuando hicimos con Mario Pergolini, algo Sí. habrán hecho, ya nos pasó estar grabando y estábamos muriéndonos de frío y nadie se sentía con derecho a quejarse, ¿viste? Estábamos todos, todo el mundo calladito la boca como diciendo, callate, pibe, estás con una Claro. campera, estás Con la campera esa estás liviana con para que el- te abriga, Sí, todo. todo. estás con el tráiler ahí, ¿viste? No, Claro. no podés ni Con toda hablar. la ropa Ropa térmica. térmica. ¿Qué te pasó ahí como para entender un No, poco la lo dimensión? que te pasa ahí ¿no? es que entras en un contacto con algo superior, ¿no? Que es la naturaleza, qué sé yo. Es un lugar donde no hay nada más que magia, qué sé yo. Ese paisaje único. El Espinacillo tiene 6.000 metros promedio, ¿no? Y ves los cóndores y la nada, ¿no? Y yo por eso digo que este tipo, fíjate a quién lleva, Pero él ¿no? había tenido Lleva a un- Beethoven. Beethoven. Lleva a Pero Beethoven. él había hecho algún estudio sobre las complicaciones Sí, del había tenido- cruce de los Andes, o se Había tenido, aventuró. había tenido casualmente, ¿no? Por supuesto, no es que estaba pensando en cruzar los Andes, pero él hace el cruce de los Pirineos y tiene una campaña de los Pirineos muy fuerte en invierno que evidentemente le sirvió Como mucho. antecedente. Sí, le sirvió mucho, por supuesto, cuando estaba cruzando los Pirineos ni se soñaba con que iba a cruzar los Andes. Claro, pero luego le sirvió como Le sirvió una muchísimo. especie Yo creo de que toda la entrenamiento experiencia europea, donde él participa en más de 40 combates, ¿Cuánto tiempo fue que tardó más o menos? 20 días, pero es un tiempo récord teniendo en cuenta que estás cruzando con 5.000 personas en 6 columnas. Porque además él hace algo Con extraordinario. animales no entrenados. ¿Y cómo Sí, diseña bueno, esa y estrategia? llevando el doble de animales porque sabía que la mitad efectivamente pasó, se caían, Se se iba morían, muriendo. se morían de frío, se desbarrancaban. Y además las 6 columnas que son de 1.000 kilómetros de La Rioja a lo que hoy es Las Leñas.
y comunicados por señalética, bueno, una cosa increíble. ¿Qué es eso, perdón? Y con un sistema de señales a la distancia, porque... Pero, ¿Qué humo? ¿Qué? ¿Cómo? No, con señales físicas, señales muy grandes, Lumínicas. visuales, de carácter visual que había usado Napoleón en sus campañas. Una especie de código de telegrama, digamos, visual. Que igual era muy dificultoso, permanentemente los chasquis yendo y viniendo, por supuesto no había GPS, no había celulares, había que comunicarse con los jefes de columna, había que distraer al enemigo, para lo cual se usó un sistema de espionaje durante un año previo al cruce, que enloqueció a los españoles, porque de los 10 pasos posibles terminaron controlando los 4 por donde no pasó nadie. Claro. O sea que el nivel de eficiencia De la del espionaje de sanmartiniano estrategia militar. Me gustaría de saber- 100%. Contrainteligencia. Me gustaría 100%. que nos Claro. cuentes. Bueno, ahí fue Sí. fundamental el rol de las mujeres, ¿no? El ¿Por? servicio de espionaje estaba a cargo de mujeres. ¿Mujeres espías. esposas de los militares? No, mujeres espías que trabajaron sobre todo en Chile, muchas de las cuales murieron en la tortura sin delatar nada de lo que se les preguntaba en la mesa de interrogatorio. Heroínas realmente, ¿no? De este cruce. Estamos hablando con No. Felipe Piña, mientras tanto también está presentando este libro maravilloso, Los cuentos del abuelo José, que nunca puede ser mejor en este momento que estamos recordando a don José de San Martín. Y me gustaría preguntarte a vos, Ujú. ¿qué significó el cruce de los Andes? Para el que no sabe, ¿por qué cruza los Andes San Martín? ¿Por qué desarrolla qué esta lo hace? estrategia maravillosa Ajá. que permite liberar también Perú. Perú? Chile y Perú. Bueno, lo hace porque justamente no hay otra manera de llegar a Chile que no sea esa. Y claramente el objetivo de él no es tanto Chile, que obviamente quiere liberar Chile, sino llegar a Perú, que era el corazón del dominio español en América, ¿no? De la capital. De la capital, el poder económico, el poder político, la concentración de poder militar estaba en Lima. Así que era un plan estratégico que él traza durante 3 años de preparación para concretar esta hazaña, que está estudiada como de las hazañas militares más importantes. A la par de que otras Y del día batallas D, mundiales del día D, de Normandía, el de desembarco. Normandía, porque es una operación de mucho tiempo, porque está la operación terrestre del cruce, la operación naval que va a invadir el Perú, la operación terrestre que tiene arenales yendo por tierra, por todo el Alto Perú. Bueno, es una operación Otra calle más de Barrio compleja. Norte. Total. Arenales. Era como imposible. era Arenales es un grosso, ¿no? Era nada más y nada menos que, además de la paralela Santa Fe, el tipo de la inteligencia sanmartiniana, ¿no? O la Zabal, que fue una linda calle de Belgrano, un tipo que fue su secretario y un hombre clave en todo esto. Fray Luis Beltrán, Las Heras, la avenida, que fue uno de los generales que dirigió una de las columnas. Freire, Capitán Freire, cuando van a la Rock and Pop, bueno, Sí. a la metro. A la metro. A la metro Sí. fue el capitán de las zonas del cruce por el lado sur de Chile. No, toda gente fundamental, ¿no? Estamos hablando con Felipe todos acá, tomando mate y más, me imagino una cena con un vinito, una carne. Santi, organicemos Sí. algo. Y Sí, la gente que está total, afuera, total. del otro lado, que no está afuera, que está con nosotros, también se quiere sumar a esta mesa, Euge. Claro, a través de Twitter siguen las preguntas, comentarios, hashtag Morphy, los leemos aquí en vivo en este lunes feriado. Dicen, escucharte hablar de la historia argentina, hablar de San Martín, que es el prócer que más me fascina, y mis hijos hoy en día que lo estudian me dicen, mamá, San Martín fue el mejor, amo escucharte contar Belgrano historias. también. Sí, la verdad Barbie que dice esto. es muy lindo lo que pasa con los chicos y cómo se emocionan Bien. con nuestra historia, ¿no? O sea que es muy importante que tengamos esta posibilidad de recordarlos, ¿no? Y Ahora que que- están desapareciendo de los Y ser un billetes. divulgador de la historia, Ujú. como lo sos vos, y generar justamente pasión para abordarla, es maravilloso. Y dice, ¿historia para qué querés? Es impresionante. Y que, Sí. y que nos despierte el interés de Sí, querer preguntar y cual. querer comentar. Es increíble. Hay más, Euge, ¿no? Hay A otro, ver. sí, el de Erika. Felipe, soy docente, estudié historia con tus libros y enseño a mis alumnos lo que leí. Tengo el placer de haber nacido y vivir en Mendoza, donde se forjó el ejército que dio libertad a media América. Gracias, Felipe Piña. Tenemos Bueno, más. Hay un montón de mensajes. No, quiero decir Qué de bueno. Mendoza, Sí. que era la tierra amada por él y él extrañaba profundamente Mendoza en su exilio, ¿no? Y mirá acá qué hermosa. una Qué televidente que nos linda. comparte, mira, el regalo que pidió su Mirá. hija. Ayer Mora eligió su regalo del Día del Niño, Muy bueno. el libro Los cuentos del abuelo José. Ahí está. ¿Sabes qué siempre Un beso para Morita, mirá qué lindo. Ah, ¿eh? sí. Siempre, Hermoso. siempre me pasa cuando me acuerdo de estudiar historia y uno dice que la historia justamente uno la aborda para poder entender el presente y para no volver a cometer errores. Y me acuerdo un momento de la historia que me voy un poco de José de San Martín, me acuerdo del empréstito de Bering, de un préstamo que vino y que cuando estaba viniendo ya se robaron la mitad. Y digo, es como que
fuimos desde el comienzo lo que somos. Digo, Sí, no todos. Justamente yo creo que ahí tenés, ¿no? Modelos diferentes. San Martín por un lado, Rivadavia por el otro, que fue el que hizo este empréstito, que fue un espanto y que... que contá un se poquito cómo tomaron- fue. Es como bueno, que pidieron un préstamo como al Fondo Monetario del momento y cuando llegó acá había menos de la mitad. Sí, es interesante porque Sí. el pedido de préstamo se discute en la legislatura bonaerense y el diputado Gascón, de esta calle de Almagro, le dice, ¿por qué vamos a pedir un préstamo si tenemos superávit en la provincia? Y Agüero, que era el representante de Rivadavia, le dice, Otra para calle. incorporarnos al mundo, frase que Upalala. hemos escuchado muchas veces, ¿no? Bueno, o sea que entramos sin necesidad, nos endeudamos sin necesidad y ese préstamo de 1 millón de libras llegarán realmente a nuestro país la mitad, como bien decís, porque la Casa Barin adelanta pagos, pide de garantía la tierra pública, nos quedamos sin tierra pública, queda toda hipotecada. Y en efectivo llegan 50.000 libras, el resto son papeles... De 1 millón. Sí, el resto, pero la deuda, por supuesto, sobre 1 millón, ¿no? Y los papeles, el resto son papeles de casas inglesas. O sea que hay únicamente cambiables por material inglés, ¿no? Así que una estafa. Y esa deuda se termina de pagar en la presidencia de Roca en 1904, 80 años después. bueno. Y pagamos 10 veces el monto original de la deuda. Cualquier similitud con la actualidad... No es pura- no es pura no es cosa. pura Quiero coincidencia. pensar Pero, perdón. Sí, No, yo quiero preguntarte sobre esto, ¿no? Porque siempre se dijo que la Argentina era como una nación más bien europeizada Sí. dentro de la región. Ya desde entonces, desde la época de nuestro Libertador, de Belgrano, de nuestros próceres más sobresalientes, ¿ya era vista la Argentina o lo que se consideraba la Argentina para ese momento como más europeo que el resto de la eso región? eso fue a partir del 80 con la inmigración, ¿no? Éramos un país latinoamericano con un fuerte componente afrodescendiente. Sí. Buenos Aires en 1810 tenía un 30% de población negra, una fuerte componente indígena, pero que bueno, cambió radicalmente con las campañas del desierto y con la llegada de inmigrantes, que sí, Argentina fue uno de los países más receptivos, donde en un momento determinado, 1887, por ahí, Buenos Aires tiene más habitantes extranjeros que nacionales. Y por lo tanto, por eso se considera un país europeo, pero eso es tardío, digamos, ¿no? Tiene que ver con el aluvión inmigratorio de los años 80 en adelante del siglo XIX. Hay una frase que a veces uno discute y más en estos días, ¿no? Que dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, horrible frase, horrible frase. Yo creo Por que eso- por al eso. lado, acompañando. Pero Y yo creo que está muy desmentida por la historia, porque no estuvieron nunca detrás. Si lo ¿no? taparon los libros por ahí. Sí. Vos contás algo que recién me llamó la atención, contaste Sí. recién, te digo, con las mujeres. Viéndolo hoy, Las lo que espías. lo que es la inteligencia argentina, Claro. que todos los gobiernos usan los galeyos, Claro. todos los gobiernos Claro. roban, atacan Sí, sí. a adversarios. Una cosa, pero Los trolls. vergonzosa. Mirá qué lindo. Pero de todos los Mirá gobiernos qué distinto, ¿no? anteriores, Qué distinto esto, ¿no? muchas mujeres muriendo haciendo inteligencia. Así habrá nacido la inteligencia Yo argentina. le quería Sí. preguntar, Dieron la vida para pasar un datito Exactamente. que permitió el curso yo de quería los preguntar Andes, ¿no? justamente por la mujer Ujú. de don José de San Martín. La mujer de don José, bueno, que remedios. poquito dicen que cuenta la historia que en realidad en toda la vida compartieron el mismo techo un ratito, Muy porque poco. estaba todo el Claro, tiempo de viaje. estaba todo el Muy tiempo poco viajando. tiempo y bueno, fue un amor muy fuerte. Él dice esta frase que se la regalo para que la usen en alguna conquista. Él dice, esta mujer me miró para toda la vida, ¿no? O sea, ese cruce de miradas. Ella tenía 15 años, él 33, lo cual no es ninguna cuestión tremenda para la época. En ese ¿no? momento era En muy esa época diferente. era Era así normal. porque las chicas se casaban muy jóvenes porque... Eso ahí no era un delito. Hoy sería No, un además, delito. ¿sabes qué pasa? Que la mortalidad infantil era tan alta que Claro. la mujer empezaba a tener hijos muy tempranamente. Porque por varios ahí- quedaban en el camino. Claro, porque de 10 lamentablemente. quedaban 5 por ahí. Entonces tenía que ver también con una tradición patriarcal. Por supuesto que Sí, hoy, obvio. afortunadamente, hoy lo podemos discutir. En ese momento era el contexto de la época, ¿no? Era normal. Y bueno, fue un amor muy fuerte, muy poco vivido, como decís vos, porque hubo mucha Poco distancia. compartido. Poco compartido. Bueno, y el fruto de ese amor, Merceditas, que fue una extraordinaria mujer, muy compañera de su papá, madre de estas niñas, que fueron muy buenas mujeres. Lamentablemente Mercedes muere en el camino, muere joven, digamos, pero Pepita Josefa termina siendo una mujer tremendamente solidaria, que dona toda su fortuna a los pobres y dona su casa, que era una mansión muy importante, para convertir en un hospital durante la Primera Guerra Mundial, y es una de las primeras mujeres que recibe la Legión de Honor en Francia, ¿no? Así en que Francia, ¿no? le hace honor a su abuelo. Ella era francesa,
le hace honor a su abuelo con un gesto dos gestos muy solidarios, ¿no? Donar su fortuna a los pobres de la región y convertir su casa en hospital durante la Gran Guerra, como se decía, porque... No sabían que era la primera. Claro, exactamente. Era la Gran Guerra. Después, cuando aparece la segunda, será la primera, pero en ese momento era la Gran Guerra. Hoy tenemos un desayuno. Yo cuando me imagino la cena con Felipe Piña, Sí, con un quiero, vino, tomo la palabra. Sí, Te voy a tomar la palabra. Alguien que me Quiero- gustaría sumar a esta cena. Mirá, quédate con estos grosos cocinando. Olvídate. Vamos a hacerlo. Lo que, Sí, Alguien que me traigo- gustaría, traigo el vino. traigo alguien que el me vino. gustaría mucho sumar es a un compañero nuestro que es Marcelo López Macía, que es Sabe de todo. el hombre que sabe de todos los temas. sabe todo. Perfecto. Y que me imagino que en este momento tenés ganas de hacerle alguna pregunta, Marce, a Felipe para aprovechar su presencia Sí. o compartir un poco de tu sapiencia y tu conocimiento, Bien. si es que estás. No, preguntarle a Felipe. Siempre se dijo que en San Lorenzo, la única batalla que el general San Martín libra en suelo argentino, después de las acciones, combinan San Martín y el jefe de las fuerzas realistas que venía en el barco, bueno, una especie de reunión en una mesa, y resulta que habían compartido en España algunas acciones bélicas y tenían hasta conocidos en común, y se da una charla entre ambos bastante amena. Sí, exactamente, Zavala, general Zavala, que era coronel Zavala. Y él, solidariamente, San Martín le dice que no levante más las armas contra la patria, contra la nueva patria, y le manda víveres para los soldados españoles. Sabía que estaban en necesidad, le dice no roben más, y le manda una res para que coman y evitar el saqueo a la que estaba permanentemente sometida las costas del Paraná. Así que tienen un diálogo amable, siempre en bandos distintos, pero esta acción efectivamente solidaria de parte de San Martín, ¿no? Qué increíble, ¿eh? A Marce, pesar de que él ¿querés estuvo, sí. Felipe, a punto de morir, ¿no? Ese día. Claro, totalmente, esto no es ninguna leyenda, o sea, él mismo cuenta en el parte que lo salva Baigorria, que lo salva Cabral con su vida, efectivamente porque él como él tenía por costumbre participar activamente de los combates, su caballo lo matan de un balazo en la cabeza, entonces él queda atrapado, como todos sabemos, bajo el caballo, ¿no? Y ahí es donde lo salva Cabral, que como bien dice la marcha de San Lorenzo, cambió la historia, porque ahí terminaba la vida de San Martín, que había tenido un episodio muy parecido en España, donde lo salva un soldado también, que curiosamente se llamaba Juan de Dios, ¿no? Lo mandó Dios. Lo mandó Dios de Exactamente. verdad. No, Marce, estábamos hablando hace un rato de cómo San Martín tuvo que estoicamente cruzar los Andes soportando el frío y creo que hoy está haciendo un poco San Martín vos también, porque está al lado bastante del fresco. río, al lado del río. Se Al lado del escuchan río. los pajaritos, Se escuchan los ¿viste? pajaritos, te digo que es bastante inspirador. Te doy espacio si querías hacer alguna pregunta más y te agradecemos siempre que estés con nosotros, Marce. Una más que seguramente él nos la va a contar de manera magistral, era cómo manda Álvarez Condarco para que con una especie de GPS cruce la cordillera de los Andes para entregar la declaración de la independencia y cómo Álvarez Condarco logra contarlo. Y te vas de ¿no? Caballito Flores, creo, ahí, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Álvarez Condarco era uno de estos oficiales de inteligencia que tenía San Martín. San Martín lo manda en una acción tremendamente arriesgada, llevándole la declaración de independencia, flamante declaración de independencia de Tucumán, al gobernador de Chile, el español Marcó del Pont, y él sabía que había dos posibilidades, o lo mandaba a fusilar o lo mandaba por el camino más rápido, el cruce más rápido, que era lo que quería saber San Martín. Y Álvarez Condarco va con la orden de anotar mentalmente, porque tenía prohibido anotar en papel la toponimia de todo lo que él va viendo, accidentes geográficos, ríos y demás. Claro. Y Toda la planimetría. cuenta Olazábal, este secretario, que cuando llega Álvarez Condarco al campamento, todos le quieren dar de comer y de tomar. Dijo, no, por favor, lápiz y papel. Quería sacarse de la cabeza eso y poner por escrito todo lo que tenía y que no había podido escribir por razones de seguridad. ¿no es cierto? Claro. Álvarez Condarco, un tipo extraordinario. Sí. Marce, te mandamos un abrazo Muy bien. grande. Muchas gracias. Que termines bien tu día y Dale. siempre es un placer, en serio, tenerte. ¿eh? Dale, hasta luego. Ahí está Marcelo López Macía, un verdadero Y genio qué poco mundial, sabemos. ¿eh? A mí me queda siempre la Tal sensación cual. esa Es que que claro, siempre tiene que venir siempre Felipe hay algo más, porque, siempre hay porque algo más sabemos para saber. poco, o sea, alcanzamos a profundizar poco sobre nuestra historia. Y qué pena, Sí, y es tan linda, ¿no? tal Es cual. que yo dice que la historia no sirve para nada, es como que digas que no te acuerdes de tus abuelos, no te acuerdes de tu papá, qué sé yo. Es como una cuestión de Porque gratitud. somos como somos. Claro, además. yo creo que o sea, somos lo que fuimos. Mm. ¿no? Acá hay una Entonces, frase que me queda, que dice, una frase de San Martín que dice, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Exactamente, una frase maravillosa. Increíble, está Y buenísimo. yo creo que sí. Y está en la Constitución, en cierta medida, ¿no? Exactamente, bueno, hay un artículo donde autoriza armarse
en defensa de la patria, ¿no? La Cuando patria constitución está en peligro, Exactamente. cualquiera es soldado, en Exactamente. otras palabras, ¿no? Así es. Y después otra que podríamos ser muy buena para que la leamos todos como argentinos y nuestros políticos, que es: mi nombre es lo bastante célebre para que yo lo manche con una infracción a mis promesas. Sí, bueno, él honró toda su vida eso, ¿no? Igual que su amigo, entrañable amigo Manuel Belgrano, personas que, bueno, jamás tocaron un centavo del erario público, muy por el contrario, pusieron plata, ¿no? El San Martín se descontó la mitad de su sueldo durante todo el ejercicio Se murieron de pobres. su gobierno, y no porque le sobrara la plata, justamente, ¿no? Y Belgrano es un ejemplo extraordinario, ¿no? De lo que no ha ocurrido habitualmente. Es una persona que entra rica a la gestión pública y se va pobre. Hablando de San Martín, la rareza. hablando de San Martín, ¿cómo pasan los políticos? Por eso digo. Hablando de San Martín, tenemos a los granaderos y hoy en día los granaderos están vigentes, naturalmente. Absolutamente. Son como los responsables de la seguridad del presidente, como simbólicamente, Sí. ¿no? Aparte han tenido actitudes realmente muy interesantes a lo largo de la historia, como la defensa del doctor Ilia, ¿no? Cuando lo están derrocando a Ilia, el único regimiento que lo defiende son los granaderos. Sí. Así que tienes un cuerpo muy interesante que honró a San Martín muchas Nos veces. ¿no? visitaron aquí también. Hay cosas los increíbles que pueden granaderos. pasar en Buenos Aires, que puede ser, por ejemplo, estar en el subte y encontrarte con un granadero. Ah. Fíjense, Mirá, ¿lo habías visto esto? mirá qué bueno, no lo había visto. Viajaron en subte al acto central Ah, que mirá qué hubo bueno. en Fueron en homenaje subte, a... Mirá para qué que bueno. descansaran los caballos. Buenísimo. Y Y la bueno, gente, porque ahora mirá, también... la gente estaba sorprendida. Qué grande. Me enteré hace Sube, poco ¿no? que me invitó a comer el Mira, jefe mira, de... sacándose selfies los granaderos también, Genial. esa es otra genialidad. Me invitó a comer hace poco el jefe del regimiento y me contó que están armando el museo Granaderos, que va a estar, vi la maqueta, va a estar muy bueno, para el año que viene aproximadamente. ¿Los uniformes esos son los que tal cual están respetados Sí, con sí, los sí. históricos? Sí, sí, son Me encantaría que un el día uniforme venga, histórico. que un día venga Felipe a hablar de los granaderos. Para nada. conocer un poco más cómo es su entrenamiento, cómo se puede ser un granadero, Para que, claro. qué funciones tienen. De verdad que me encantaría comprometerte ahora al aire para que ¿Cómo no? vengas un día, Cuando como quieras. la cena que tenemos pendiente todos. Y lo hacemos en Ahí la vamos, cena. vamos a seguir a los granaderos Hablar de también que historia. vengan. Acá lo tenemos a Felipe. Hoy es un día para poder saber un poco más de don José de San Martín. Y acá, en este libro, es una excelente manera para poder compartir con nuestros hijos y también nosotros. Porque es muy accesible, porque es muy directo, porque es muy práctico y porque sobre todo Hermoso. es muy interesante. Los cuentos del abuelo José. Este es el libro de Felipe Piña que estamos recomendando a todos ustedes. Queremos agradecerle muchísimo a Felipe con un aplauso enorme, porque nos encanta tenerlo.